Señores espectadores, es un honor dirigirme a ustedes. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, filial Piura. En esta oportunidad, para presentarle un proyecto, que es un recital titulado España aparta de mí este cáliz, rescatando también otros poemas del gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Espero lo disfruten. Poema Salutación Angélica. Eslavo con respecto a las palmeras, alemán en perfil al sol, inglés sin fin, francés en cita con los caracoles, italianos exprofeso, encandinavo al aire, español de pura bestia, tal el cielo ensartando en la tierra, por los vientos, tal en el beso del límite de los hombros. Mas solo tú demuestras descendiendo y subiendo del pecho, bolchevique, tus brazos confundibles, tu gesto marital, tu cara de padre, tus piernas de amado, tu cutis por el teléfono, tu alma perpendicular a la mía, tus codos de justo y un pasaporte en blanco con tu sonrisa, obrando por el hombre en nuestras pausas, matando tú a lo largo de tu muerte y a lo ancho de un abrazo salubérrimo. Vi que cuando comías, después tenías gusto. Vi que en tus sustantivos creció hierba. Yo quisiera, por eso, tu calor doctrinal, frío en barras, tu añadida manera de mirarnos, aquellos tuyos pasos metalúrgicos, aquellos tuyos pasos de otra vida. Y digo bolchevique, tomando esta flaqueza en tu feroz linaje de exhalación terrestre, hijo natural del bien y del mal, y viviendo tal vez por vanidad, para que digan, me dan tus simultáneas estaturas mucha pena, puesto que tú no ignoras en quien se me hace tarde diariamente, en quien estoy callado y medio tuerto. Gracias. Les saluda la alumna Nixon Yaxahuanga Junta. Hoy hablaré acerca del análisis del poema Salutación Angélica. Pues se dice que este es un poema que tiene nombre aparentemente religioso y es escrito por el peruano César Vallejo en el año 1939 en Poemas Humanos. Como gran parte de su trabajo destaca el dolor en la condición humana. También trata sobre las personas que pertenecían a pueblos indoeuropeos y que habitaron pues en el norte y en el este de Europa. Pues las eslavas es relativo a estos antiguos pueblos, igualmente notables. También hablan sobre una especie políglota, ya que menciona a una variedad de países. Este poema es en el que el autor juega con los adverbios terminados en mente y al mismo tiempo se expresa de forma un poco sentimental hacia alguien que añora, echa de menos y siente la presencia de alguien, pues no cabe duda que un puro sentimiento religioso latía en lo más profundo del alma vallense. Hasta el día en que vuelva, de esta piedra nacerá mi talón definitivo, con su juego de crímenes, su yedra, su obstinencia dramática, su olivo. Hasta el día en que vuelva, prosiguiendo con franca rectitud, de cojo amargo, de pozo en pozo, mi periplo. Entiendo que el hombre ha de ser bueno, sin embargo, hasta el día en que vuelva, hasta que ande el animal que soy entre sus jueces, nuestro bravo meñique será grande, digno, infinito, todo entre los dedos. Le habla la alumna Manuela Araceli Morochumor y hoy hablaré sobre el análisis del poema Hasta el día en que vuelva. En este poema el autor habla de esperar por algo o por alguien, pero mientras tanto comete crímenes y vive una vida amargada y triste de vagar de un lugar a otro, sin motivo alguno. Pero cuando llegue o regrese el tan esperado, será juzgado y recibirá gran castigo por todos los males que ha cometido. Habla de un mundo injusto, triste e ilógico. Explica cómo la vida cotidiana contradice lo que el pensamiento y el análisis quieren.
La poesía representa situaciones y las conecta con ideas aparentemente no relacionadas. La técnica utilizada a lo largo del poema lo hace muy difícil de entender, ya que varias estrofas parecen presentar ideas que no parecen estar conectadas de manera caótica. También resume las notables diferencias entre la realidad y el ámbito intelectual y artístico. En la vida cotidiana se dan situaciones terribles de injusticia, hambre, pobreza, sufrimiento y dolor, pero la ciencia y el arte tratan de encontrar explicaciones de problemas superficiales. Buscan retratar un mundo que se aleja cada vez más del mundo que representamos. Enfrente a la comedia francesa está el Café de la Regencia. En él hay una pieza recóndita, con una butaca y una mesa. Cuando entro, el polvo inmóvil ya se ha puesto de pie. Entre mis labios hechos de jeve, la pavesa de un cigarrillo humea. Y en el humo se ve dos humos intensivos, el tórax del café y en el tórax un óxido profundo de tristeza. Importa que el otoño se injerte en los otoños. Importa que el otoño se integre en los retoños. La nube de semestres, de pómulos, la arruga. Importa oler a loco postulando. Qué cálida es la nieve, qué fugaz es la tortuga. El cómo que sencillo, qué fulminante el cuándo. Quien les habla es la alumna Manuela Araceli Morocho Mori y analizaré el poema Sombrero, Abrigo, Guantes. El tipo de rima utilizada en este poema es la rima libre, ya que carecen de rimas y la métrica no son fijas. En los primeros versos que mencionan la comedia francesa y el Café de la Regencia, que son dos lugares de París, podemos interpretar a estos como representantes del mundo real. En los siguientes versos nos adentraremos al mundo imaginario de una forma tanto abrupta. Describe que dentro del Café de la Regencia, que existe una pieza recóndita, que solo hay una butaca y una mesa, la que cabe resaltar que en estos versos el locutor poético reemplaza la voz del poeta, pues hasta el momento solo está describiendo lugares, pero aún no se menciona que ha encontrado alguno de ellos. El Café de la Regencia se ha convertido en un punto clave del mundo imaginario, pues en torno a que giran en los demás elementos, al describirla como un lugar recóndito, con nada más como una butaca y una mesa, de la sensación de la soledad y la melancolía. Hablando de la leña, cayó el fuego, barriendo el suelo. Olvidó el fósil, razonando. Mi trenza, mi corona de carne. Contesta amado Hermenegildo, el brusco. Pregunta Luis, el lento. Encima, abajo, con tamaña altura. Madera, tras el reino de las fibras. Isabel, con horizonte de entrada. Lejos, al lado, astutos, atancios. Toda la parte. Untó a ciegas en luz de mis calcetines. En riesgo. La gran paz de este peligro y mis cometas. En la piel pesada, el cuerpo, en miel llorada. Pregunto. Luis, responde Hermenegildo. Arriba, abajo, al lado, lejos. Soy el estudiante Nisama Miranda Carlos Enrique y aquí vengo a hacer un análisis del poema Terremoto. El poema Terremoto de César Vallejo plantea preguntas enigmáticas sobre la relación entre objetos y personas, destacando la importancia de cada parte de todo a través de imágenes juxtapuestas. El poema invita a reflexionar la complejidad de la existencia y la interdependencia de las cosas. Hola, soy el alumno Jesús Loaiza Juan. A continuación le recitaré el poema Altura y pelos. ¿Quién no tiene su vestido azul? ¿Quién no almuerza y no toma a trasvía con un cigarrillo y su dolor de bolsillo? Yo, tan solo he nacido, yo que tan solo he nacido. ¿Quién no escribe una carta? ¿Quién no habla de un asunto muy importante muriendo de costumbre y llorando al oído? Yo que solamente he nacido, yo que solamente he nacido. ¿Quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa? ¿Quién al gato no le dice gato o gata?
Ay, yo que solo he nacido solamente. Ay, yo que solo he nacido solamente. Soy estudiante de la Universidad César Vallejo. Mi nombre es Alonso Ocaña Céspedes y el día de hoy analizaremos el poema Altura y Pelos del gran poeta César Vallejo. Es un poema vanguardista y revolucionario. El tema central es el dolor en la vida cotidiana. El poema se desarrolla en un espacio urbano. ¿Quién no tiene un vestido azul? ¿Quién no almuerza y no toma el tranvía? Con un cigarrillo contratado y su dolor de bolsillo. En estos versos se habla de la cotidianidad del hombre común y la posesión básica como es la vestimenta, igual que las necesidades como son el alimento y el transporte. En los versos finales, donde combina las interpretaciones de nacer solo y solamente, la voz poética da a entender que el simple hecho de nacer, el individuo está condenado a vivir en un mundo cotidiano. Para finalizar este análisis, la voz poética quiere simplemente quitarse esa culpabilidad de haber nacido solitario e invulnerable de la cotidianidad del mundo. Gracias. Le saluda la alumna Anixa Yaxahuanga Julca. Hoy vamos a empezar declamando el poema España aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo bajo su antebrazo, ¿qué hace? Encabestro dos láminas terrestres. Le saluda la alumna Anixa Yaxahuanga Julca. Y hoy voy a recitar la segunda parte de la primera estrofa del poema España aparta de mí este cáliz. Niños, ¿qué edad lo de las 7 cóncavas? Qué temprano el sol lo que os decía, qué pronto vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, esta la madre España con su vientre a cuestas, esta nuestra madre con sus ferulas, esta madre y maestra. Le saluda la alumna Anixa Yaxahuanga Julca y hoy voy a recitar la segunda parte de la segunda estrofa. Cruz y madera, ¿por qué os dio la altura? Vértigo y división y suma niños, con ella padres procesar. En pelote el dictongo, la medalla en el llanto. ¿Cómo va el cordillero a continuar atado por la pata el gran tintero? ¿Cómo vas a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo energías entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está en su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera, aquella que de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia, y el rumor menos de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, citad. ¿No veis a nadie? Si os asustan, los lapiceros sin punta, si la madre de España cae, digo, es un decir. Salid, niños del mundo, id a buscarlas. Soy la alumna Morocho Humor Emanuel Araceli y hoy hablaré cómo España aparta de mí surgió en la Guerra Civil Española. César Vallejo, de 1892 a 1938 de Perú, sin duda una de las figuras más destacadas de la poesía latinoamericana del siglo pasado, en la primera fase de su vida y obra mostró gusto por el modernismo y sobre todo afán por innovar el lenguaje poético, pero en la segunda fase, que se inicia a partir de 1923, cuando decide instalarse en París hasta la muerte, sin renunciar a la búsqueda de la belleza y la emoción, con un concepto más social y más solidario con las personas sin hogar. Su paso por París, en la pobreza económica y el sufrimiento físico y mental, confirmó su convicción de aquel marxismo
era una ideología capaz de realizar una utopía revolucionaria. En 1931 se afilió al Partido Comunista de España, al que visitó varias veces en su calidad de corresponsal y columnista de diversas publicaciones. Sigue de cerca la Guerra Civil Española. Esta guerra fue la inspiración para una de sus colecciones de poesías más políticas, que fue España aparta de mí este cáliz, publicada después de su muerte en 1939. El poema España aparta de mí este cáliz fue una de las póstumas creaciones del poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Fue escrita en España en los últimos meses del año 1937, teniendo como contexto histórico y temática principal la Guerra Civil Española. Siendo el escritor un poeta peruano y una de las más grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. De 1936 a 1939 se desarrolla la Guerra Civil Española, acontecimiento que significó para Vallejo solidarizarse del pueblo de España y realizar un viaje con miras de apoyar a la República, que simboliza para España la reivindicación de su libertad y deshacerse del yugo ejercido por el régimen antiguo. Soy la alumna Nisa Yaxahuanga Julca y hoy hablaré sobre César Vallejo en la Guerra Civil Española. Se dice que en julio de 1923 César Vallejo vivió las vicisitudes de todo emigrante que intenta asimilarse a un nuevo medio social. Así que en 1930, cuando ya vivía con Georgette Philippard, tras 2 viajes a la Unión Soviética, el poeta materialista dialéctico se afilió al Partido Comunista Español y se unió al grupo secreto marxista de París. César Vallejo, el mago de la palabra, el ave fénix de la poesía española, jugó un papel muy importante durante la Guerra Civil Española, como heraldo literario y político de la resistencia al franquismo. Se le considera un poeta revolucionario, aunque muy humano durante la guerra. En los últimos 2 años de su vida, Vallejo escribió su libro España aparta de mí este cáliz, un canto a la resistencia y el sacrificio humano y la voz crística que anima y lucha ante el volcán. Soy el alumno Luis del Piero Nieves Tineo y en esta oportunidad hablaré sobre el poema España aparta de mí este cáliz, que fue escrito por César Vallejo en 1937. Dicho poema refleja el dolor y la angustia del autor ante la Guerra Civil Española y las injusticias sociales de la época. España aparte de mí este cáliz es un grito de dolor y desesperación en el que Vallejo expresa su desilusión y sufrimiento. El título hace referencia al pasaje bíblico en el que Jesús, antes de ser crucificado, ruega a Dios que aparta de él la copa del sufrimiento. En este caso, el poema utiliza esa metáfora para implorar a España que aleje el cáliz de sufrimiento que representa la guerra y la opresión. A lo largo del poema, Vallejo describe escenas de violencia, miseria y muerte que presenció durante la guerra. Expresa su rechazo hacia la opresión y la injusticia y muestra su solidaridad con los oprimidos y marginados a través de un lenguaje intenso y desgarrador. El poeta busca despertar la conciencia de la sociedad y denunciar los horrores que presencia. España, apártame de este cáliz es una obra literaria con gran relevancia en la literatura española. Está escrito por César Vallejo. En ese poema nos sumerge en una gran reflexión sobre la realidad y el sufrimiento humano, con particularmente el contexto de la Guerra Civil Española. Vallejo utiliza una prosa poética con una voz energética y visceral para transmitir el dolor y la desolación que experimentó en aquel tiempo, a través de metáforas impactantes y lenguaje cargado de emotividad. El autor nos invita a afrontar las consecuencias devastadoras de la guerra y a reflexionar
sobre la condición humana. El tratamiento de los objetos y lo corporal de España, parte de Mistecalis, nutre esta de tendencia generalizada del poemario hacia el plano concreto y material. La simultánea de ambos procesos, el de la escritura de Vallejo y el de la Guerra Civil Española, favorece sin duda la presencia de datos específicos y detalles conmovedores que proliferan en las noticias llegadas de España, y que por cierto el Perú esperaba con ansiedad. No podían eludirse los cadáveres infantiles en Madrid, cuyas fotos inspiradoras al poema final de España parte de Mistecalis, con su resonante llamado Los niños del mundo. Tampoco era posible invisibilizarse las batallas, con sus avances y retrocesos, y numerosas alucinaciones al respecto que se suelan en el libro. Incluso sus títulos, Cortejo tras la toma de Bilbao, Invierno en la batalla de Teruel, de Redoble fúnebre en los escombros de Durango, puede detectarse además de la reveladora gradación desde lo más objeto hasta la marcación personal. Gracias por haber observado nuestro proyecto del recital España parte de Mistecalis y junto a sus otros trasmarios. Nos vemos en un próximo video.